Saludos a mi gente, a esa comunidad de treseros y de aquellos músicos interesados en conocer un poco más sobre este instrumento, el tres cubano. Como ya he mencionado en algunos tutoriales, estoy subiendo de tanto en tanto vídeos pedagógicos en los que trataré más a fondo todo lo relacionado con este instrumento. Si estás interesado en aprender un poco más sobre el tres cubano y sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones de armonía, de ritmo y elementos que se utilizan para tocar la música cubana y la música latina en general, no dudes en suscribirte a mi canal, en donde estaré exponiendo eventualmente estos temas para que así puedan ustedes tener un poco más de información y enriquecer vuestro lenguaje como músico. Hoy vamos a tratar un tema que, si ustedes que probablemente han buscado mucho en YouTube sobre tres cubano y todo lo que tiene que ver con esto, se ha hablado muy poco y es un tema que a mí me gustaría abarcar hoy en este tutorial. Y ese tema es los acordes disminuidos. Para hablar un poco de este tema, primero tenemos que hacer una reseña armónica, una reseña de armonía para entender un poco de qué va esto de los acordes disminuidos. A ver, los acordes disminuidos, cuando la gente habla de acordes disminuidos, la gente, sobre todo en este instrumento, los elementos que la gente utiliza, los recursos, son muy limitados. Por ejemplo, muchos treseros pues utilizan única y exclusivamente, al menos los que he conocido y con los que he tenido la oportunidad de trabajar, utilizan como mucho un arpegio que se repite cada tercera menor. Eso es el arpegio disminuido. Muchos músicos relacionados con ese instrumento conocen este arpegio o los acordes que van ligados a lo que se le llama la armonía disminuida, pero pocos saben su origen, el por qué se forman, el cómo se forman y el cómo utilizarlos. En este tutorial vamos a hablar un poco de ello. Para hablar de esto tenemos que retomar lo que es una tonalidad mayor para poder entender esto de golpe. La música se divide o se puede entender en dos tonalidades, que luego pues hay variaciones y este tipo de cosas, pero en general la música occidental se logra entender a través de dos tonalidades, que son las tonalidades mayores y las tonalidades menores. Entonces, a nivel armónico, las tonalidades mayores se construyen de la siguiente manera. Y luego, cuando lo construya, voy a explicar el porqué. Las tonalidades mayores se construyen de esta manera. Vamos a utilizar, por ejemplo, la escala Do mayor, que es la escala natural, la que no tiene ni sostenido ni bemoles en el pentagrama. Tenemos aquí la tríada de Do mayor. Entonces, para construir una tonalidad mayor hay una regla.
Y la regla dice así, que el primer grado o el primer acorde de la tonalidad debe ser mayor. El segundo acorde de la tonalidad debe ser menor. El tercer acorde de la tonalidad debe ser menor. El cuarto acorde de la tonalidad debe ser mayor. El quinto acorde de la tonalidad debe ser séptima o dominante. El sexto acorde de la tonalidad debe ser menor y el séptimo, tiene que ser disminuido. De ahí viene el acorde disminuido. Igualmente esto, si a primeras no lo entienden. Para entender esto vamos a retomarnos más atrás aún. Si uno coloca en un pentagrama las 7 notas musicales de Do a Do, sin sostenidos, sin bemoles ni nada que altere la tonalidad, tendremos lo que se denomina una escala natural, o sea, una escala de 7 notas que comprenden unos ciertos grados y unas ciertas distancias entre las notas que lo hacen que se caracterice como una escala mayor. Voy a utilizar la escala de Do mayor y verán las distancias que hay entre las notas. Empezamos con el Do. Esa es la primera nota de la escala. La segunda nota de la escala es un Re. Entonces, si veis, entre Do y Re hay un tono. ¿Cómo podemos saber cuáles son los tonos y los semitonos en el tres cubano, que es el instrumento que estamos ahora exponiendo? Muy sencillo. Si no comprendes mucho de música o si no has estudiado música de una manera más rigurosa, la mejor manera de entender lo que es un tono y un semitono es a través de estos trastes que están aquí, que ustedes pueden ver. Es muy sencillo. Estos de aquí. Entonces, un semitono es la distancia que hay entre un traste y el otro. Un tono entero, que serían 2 semitonos, es la distancia que hay entre esta y esto. Porque si de aquí a acá hay un semitono, o sea, medio tono, de aquí a acá hay 2 semitonos, que es un tono. Vuelvo y repito. Entre Do y Re hay 2 semitonos, que es igual a un tono. Porque hay el Do sostenido, que es un semitono, y el Re. Tenemos, de Do a Re hay un tono. De Re a Mi hay un tono. Re, un semitono, Mi bemol y el Mi. Eso sería un tono. De Mi a Fa hay medio tono. De Fa a Sol hay un tono. De Sol a La hay un tono. De La a Si hay un tono. Y de Si a Do hay un tono. Entonces tenemos las distancias que hay entre las notas son: de primero a segundo hay un tono. De segundo a tercero hay un tono. Del tercero al cuarto hay medio tono. Del cuarto al quinto hay un tono. Del quinto al sexto hay un tono. Del sexto al séptimo hay un tono. Del séptimo al octavo hay un tono. Esto es lo que se conoce como una escala mayor. Entonces sería tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Aquí tenemos ya la escala mayor. Pero eso son solo notas sueltas. Nosotros nos interesa trabajar con acordes. Y para ir con la reseña, ¿qué son acordes? Acordes son notas que están relacionadas en una sola ejecución. Así lo entiendo yo.
O sea, un conjunto de notas, pues a partir de dos notas, que son ejecutadas al mismo tiempo. Por ejemplo, esto podría ser un acorde, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. O podría ser esto, o podría ser esto, podría ser esto, podría ser... Aquí ya tenemos tres notas. Aquí, eso sería una diada, y esto le llamo diada porque solo, como podéis ver, solo juego con dos notas. Y aquí a esto se le denomina como triada porque son de tres notas. Aquí juego en tres notas. Entonces, la regla para construir un acorde mayor, que es el que nos interesa ahora por el momento, es tener un tono, que es este, el do mayor, la tónica, y construir una tercera a partir de dos tonos. Entonces, si para construir la tercera a partir de los dos tonos para que sea mayor, entonces tú piensas, son dos tonos, ok. Tienes del do al re, hay un tono, do sostenido, re, y luego del re al mi hay un tono, re, mi, o sea, tono, semitono, tono, semitono, tono. Y lo mismo de mi al sol, mi, tono, tono, tono. De aquí tenemos esto, si lo ejecutamos en un piano, el acorde do, mi, sol, solo hablamos de triada por el momento, no vamos a entrar en otras cuestiones. Tenemos un do natural. Si el do lo subimos un tono, el re y el mi lo subimos medio tono que quede en las notas blancas del piano, y el sol lo subimos un tono, entonces tenemos la segunda tonalidad, que es menor. Y si vamos construyendo en el piano tocando solo las teclas blancas, tenemos un do, tenemos luego un re, luego tenemos un mi, luego tendríamos un fa, luego tendríamos un sol, que en este caso sería séptima, luego tendríamos un la, y luego tendríamos lo que hemos venido a hablar aquí, un disminuido. Entonces, como he dicho anteriormente, para construir una tonalidad mayor, el primer acorde de la tonalidad tendría que ser mayor. En este caso tenemos el do mayor. El segundo acorde de la tonalidad es menor, re menor. El tercer acorde de la tonalidad es menor. El cuarto acorde de la tonalidad es menor. El quinto acorde de la tonalidad es séptima o dominante. El sexto acorde de la tonalidad es mayor. Y el quinto es disminuido. Esto yo lo hago en do. Es aplicable a las 12 tonalidades que existe en nuestro sistema musical. Lo digo en do porque utilizo el do como afinación y como punto de referencia para que luego ustedes, cuando estudien en casa, practiquen esto que yo les digo, que lo pueden escribir y lo pueden transportar a los 12 tonos y ver y encontrar los matices y encontrar vuestro lenguaje en este sentido. Entonces, al comienzo he hecho una escala para que vean un poco cómo funciona, cómo suena la escala disminuida. En este caso, pues, aquí estoy haciendo los arpegios. ¿Cómo se construye una escala disminuida? La escala disminuida tiene una característica muy especial y que lo hace de alguna manera fácil de recordar. Ya teniendo este acorde, sabiendo este acorde, la escala disminuida es una escala que se mueve cíclicamente
en círculos de tercera menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la escala se construye tono y medio, 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 así sucesivamente. ¿Qué es eso? Lo explico en el instrumento. Tenemos la nota de do. Como he dicho, la escala disminuida se construye con tonos y medios, tonos y medios, tonos y medios, o sea, terceras menores. Entonces, como se construye tonos y medios, imagínate que no conoces nada del tres cubana y dices, ok, tonos y medios, pues bueno, vamos a construirla de manera orgánica. Tenemos el do, la tónica. Ok, vamos a buscar un tono y medio. Ok, primero vamos de do, buscamos el tono, re, que sería un tono, y luego medio tono. Aquí hay tono y medio. Entonces tenemos una parte de la escala. Un tono y medio tono. Ok, continuamos la escala. A partir de aquí, tenemos que buscar un tono y medio. Ok, de aquí a acá hay un tono y de acá a acá hay medio tono. Entonces tenemos otra parte de la escala. Recuerden, de aquí a acá, un tono, de acá a acá, un tono y medio. Reposamos aquí y repetimos el mismo proceso. De aquí a acá hay un tono, de acá a acá, medio tono. Entonces tenemos... Seguimos. De acá a acá, o sea, del fa sostenido al sol sostenido hay un tono y del sol sostenido al la hay medio tono. Entonces aquí tienes tono y medio, lo pulsamos aquí, de aquí, tono y medio, y de aquí, tono y medio. Y continuamos con la última parte de la escala, que sería tono y medio. Estamos acá y de aquí hacemos un tono, como veis, tono, medio tono, tono y el medio tono. Entonces, de aquí a acá, tono y medio, de aquí a acá, tono y medio, de aquí a acá, tono y medio, perdón, y de acá a acá, tono y medio. Entonces sería tono y medio, tono y medio, tono y medio, tono y medio, y agregando el tono. Así es como se construye una escala disminuida. Ya entendemos, o al menos he explicado cómo se construye una escala disminuida. Ahora, quiero hablar de cómo yo personalmente, como tercero, utilizo esta escala, porque también es importante. Yo utilizo esta escala realmente no mucho, porque no la he adaptado mucho a mi lenguaje, más sin embargo siempre le encuentro un uso en momentos previos. Porque los acordes disminuidos en nuestro sistema musical siempre es ejecutado en tiempos débiles. Por ejemplo, normalmente los acordes de tónica son los tiempos fuertes, los menores son semifuertes, igual que los séptima, y los mayores siempre ocupan los tiempos fuertes, los tiempos en los que se resalta la música y los músicos, los instrumentistas resaltan a la hora de hacer melodías y ese tipo de cosas. ¿Cómo utilizo yo esta escala? Lo utilizo de dos maneras. La primera, ¿cómo lo utilizo yo? Es cómo pasar, lo utilizo para pasar de un tono mayor a un tono menor y viceversa. ¿Qué significa esto? Para aquellos que no han entendido lo que he dicho.
pasar de un tono mayor a un tono menor. Por ejemplo, tienes, como he dicho antes, para construir una tonalidad mayor tienes primera mayor, segunda menor, tercera menor, cuarta mayor, quinta dominante, sexta menor y séptima disminuida. Entonces, quiero pasar de un tono mayor a un tono menor. El ejemplo entre el primer y segundo tono. Do y re. Do es mayor. Do, mi, sol, mi, do. Y re, fa, la, fa, re. Do mayor y re menor. Entonces, como veis, si ustedes se fijan aquí, entre do y re hay una diferencia de un tono de diferencia. Entonces, ¿dónde meto yo esta escala disminuida o estos arpegios disminuidos? Entre el do y el re. Te pongo un ejemplo. Estoy tocando un tumbao. Do y re, muy sencillo. Ahora, antes de pasar de do a re, voy a meter el medio tono como disminuido. Lo vais a ver, mira. Si se fijan, cuando estoy tocando el do, de repente paso a un do sostenido y no es un tiempo fuerte, es un tiempo débil, pero de alguna manera como que endulza la sonoridad de una manera distinta y lo hace más interesante. ¿Estás tocando aquí? Muy fácil. Tienes un do aquí, con el simple hecho de que tú muevas la tónica medio tono encima, ya tienes ahí un do sostenido disminuido. Do mayor, do sostenido disminuido. Y ya puedes pasar aquí. Estás aquí entonces. Y eso pues es aplicable a... Es aplicable a todas las tonalidades, obviamente. O pasar, como he dicho antes, viceversa, de un re menor a un do mayor. O sea, de un menor a un mayor. Estás tocando... Esa es una manera en la que lo utilizo yo. Otra de las maneras en las que utilizo yo este acorde es una escala para de alguna manera darle otro matiz a un acorde dominante. ¿Qué significa esto? Estoy tocando, por ejemplo... tónica y quinta, do mayor y sol séptima. Para esto, aquí puedes utilizar la escala jónica, do, re, mi, fa, sol, y en el sol, la escala mixolidia del sol, sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Pero tú dices, no, yo quiero que tenga otro color, otro matiz. Entonces, ok, perfecto, tienes aquí do, sol. Cuando esté en el sol, tú puedes... Y la manera como yo entiendo, la manera más fácil para entenderlo sin tener que utilizar la cabeza mucho pensando en armonía, tú tienes un dominante y aplicas la escala disminuida que está medio tono por encima del dominante y es la escala que entraría perfectamente en esa tonalidad. Lo explico
con el instrumento. Estoy tocando en do, luego en sol. En este sol, la escala disminuida que yo utilizaría sería la escala disminuida de medio tono encima. Si estoy en sol, pues me referiría a esta escala disminuida. Entonces estoy tocando. Y aquí estoy utilizando la tríada que viene de la escala disminuida. Normalmente la escala, pues si estás tocando, tienes que encontrarle el sonido, porque es una escala que si no encuentras su uso y su sonoridad, igual puedes resultar un poco salida de tono, mas sin embargo el trabajo de los treseros es encontrar el sonido a su instrumento con los elementos que se tienen en mano. Entonces, como a mí me ha costado, pero es cuestión de encontrarle el matiz, estar... Estos son tips que yo les quiero ofrecer a vosotros de cómo más o menos entender de dónde vienen los acordes disminuidos, de dónde viene la escala disminuida. Obviamente que esto lo he abarcado un poco por encima porque los fundamentos teóricos sobre la escala disminuida son mucho más profundos, pero a petición de las personas que estudian mi método de tres cubano, me han por favor pedido de explicarlo de la manera más fácil y accesible posible para aquellas personas que no tienen un concepto musical teórico más desarrollado. Esa es la manera en la que lo he encontrado más factible para hacerles entender un poco sobre superficialmente cómo yo utilizo los acordes disminuidos. Ahora pues, como en cada tutorial, tendré una base y haré un poco de tumbado con acordes disminuidos para que vean un poco cómo lo utilizo yo. Si te siguen gustando estos vídeos en los que expongo de manera más teórica el tres cubano, no dudes en suscribirte a mi canal de YouTube y a mi canal de Facebook, donde estaré actualizando de tanto en tanto vídeos pedagógicos que tienen que ver con este instrumento y con música en general. No solo lo destino a treseros, sino a aquellas personas que quieran conocer un poco más de armonía. Nos vemos en el próximo vídeo y ahora, tumbando con acordes disminuidos.
Thank you.